Imaginen esto. Están en una guerra, la están perdiendo, sus seguidores caen uno por uno y los objetos que los mantienen con vida, los Horrocruxes, están siendo destruidos. Ya no estás atado a la vida eterna en secreto. El plan está fallando. Corríjanme si me equivoco, pero parece que hay una solución obvia aquí. ¿Por qué no hacer más Horrocruxes? ¿Por qué no lo hizo entonces? ¿Por qué Voldemort, en el momento en el que se dio cuenta de que sus fragmentos estaban siendo destruidos, no decidió crear un par más, o 4, 40? Conocía cómo hacerlo y sabía las consecuencias. ¿Qué lo detuvo? Hoy vamos a ver todo esto y más mientras investigamos este tema de los Horrocruxes de Voldemort. Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. Para cuando llegó la batalla de Hogwarts, Voldemort ya estaba en las últimas. En este momento de la historia, la mayor ventaja de Voldemort, su supuesta inmortalidad, colapsaba a su alrededor. Uno a uno los Horrocruxes que creó durante décadas fueron destruidos. Primero fue el diario, luego el anillo, el guardapelo, la copa, la diadema y, al último, Nagini. Cada vez que uno de estos objetos era destruido, una parte significativa del alma de Voldemort desapareció para siempre. Pero este es el punto. A pesar de su conexión con Harry, Voldemort no sabía que esto estaba sucediendo hasta el final de la guerra. De hecho, durante casi toda la serie, asumió peligrosamente que si uno de sus Horrocruxes era destruido, lo sentiría. Como estos fragmentos son parte de su propia alma, creía que seguro su destrucción le enviaría alguna especie de mensaje o dolor, una señal mágica de que algo había salido mal. Pero cuando echamos un vistazo a la mente de Voldemort en las Reliquias de la Muerte, vemos que esto no es cierto. Pero seguro si el muchacho hubiera destruido cualquiera de sus Horrocruxes, él, Lord Voldemort, lo hubiera sentido. Él, el mago más poderoso de todos los tiempos, el más grande, el asesino de Dumbledore y muchos otros hombres inútiles y anónimos. ¿Cómo pudo Lord Voldemort no enterarse de que había sido atacado y mutilado si él era el más importante? Claro, no sintió cuando el diario había sido destruido, pero pensó que eso era porque no tenía cuerpo para sentirlo. Era menos que un fantasma. No, seguro los demás estaban a salvo. Los otros Horrocruxes debían estar intactos. Voldemort descubre que sus Horrocruxes son destruidos hasta el 1 de mayo del 98, justo en la batalla final. ¿Qué dijiste? Su voz era alta y fría, pero llena de furia y de temor. Aquello a lo que había temido, que no podía ser cierto. No entendía cómo. El duende temblaba. No podía ver los ojos rojos que estaban encima de él. «Dilo otra vez», murmuró Voldemort. Nuevamente. Mi señor, intentamos detenerlos. Impostores, mi señor. Se infiltraron en la cámara de los Lestrange. Impostores. ¿Qué impostores? Cree que Gringotts tenía medidas para revelar a los impostores. ¿Quiénes eran? Fue el muchacho Potter y 2 cómplices que se llevaron, dijo con la voz llena de terror. Dime, ¿qué se llevaron? Una pequeña copa, mi señor. El grito de furia, de negación, lo dejó como si fuera el de un extraño. Estaba loco, furioso. No podía ser cierto. Era imposible. Nadie lo sabía. ¿Cómo es posible que el muchacho hubiera descubierto su secreto? Solo, en medio de la muerte que había dispensado a diestra y siniestra, pasaron ante sus ojos sus tesoros, sus salvaguardas, sus anclas a la inmortalidad. El diario había sido destruido y la copa robada. ¿Y si el chico sabía de lo demás? ¿Podría saberlo? ¿Habría hecho ya algo al respecto? ¿Habría encontrado más? ¿Había sido Dumbledore el origen de esto? Dumbledore, que siempre había sospechado de él. Dumbledore, muerto a sus órdenes. Dumbledore, cuya varita era suya ahora, que se alzaba más allá de la ignominia de la muerte a través del chico. El chico. Sin embargo, a pesar de que había muy poco tiempo, un solo día, entre que lo descubrió y la batalla final, esto al menos a mí me muestra una oportunidad. Claro, supongo que Voldemort no sabía que iba a morir al día siguiente, ni sabía exactamente cuántos Horrocruxes habían sido destruidos, pero de todas formas sabía que algo estaba mal. Por eso tomó la decisión de echarle un ojo a los que quedaban. Después de enterarse de que la copa había sido robada de la cámara de los Lestrange, Voldemort entra en pánico y repasa mentalmente las ubicaciones en donde había ocultado sus Horrocruxes.
A través de la conexión de Harry con él, vemos que Voldemort va a la casa de los Gaunt, donde descubre que el anillo ya no está. Confirma que Dumbledore lo encontró años antes. De ahí se va a la cueva, donde ocultó el guardapelo de Slytherin, pero también se da cuenta de que desapareció. En ese momento Voldemort entiende una terrible verdad. Alguien descubrió su secreto y había empezado a destruir sus anclas a la inmortalidad. Este descubrimiento es lo que lo envía a Hogwarts, donde está el último Horrocrux oculto, la diadema de Ravenclaw, y que puede estar en peligro. Por primera vez en décadas, Voldemort entendió que el secreto que había construido alrededor de toda su existencia había sido descubierto. Los Horrocruxes, lo que lo ataba a la inmortalidad, ya no estaba a salvo. Y ese descubrimiento activa algo que casi nunca vemos en Voldemort: pánico. Desde este momento, Voldemort deja de ser precavido. Busca por todos lados los Horrocruxes restantes, con la esperanza de que estén donde los dejó, pero curiosamente hay algo que nunca intenta hacer durante esta frenética búsqueda. Nunca intenta crear otro Horrocrux, y eso nos regresa a la pregunta: ¿por qué? Supongo que es fácil decirlo, pero si yo fuera Voldemort, creo que yo hubiera al menos intentado hacer uno más. Uno desconocido para Harry, Dumbledore, y que pudiera haber contribuido a la destrucción de los otros. Matar a alguien, fragmentar el alma y ocultar el fragmento. Problema resuelto, ¿cierto? Desafortunadamente, eso no es exactamente el proceso. Y hay unas razones bastante importantes por las cuales no lo hizo. La primera razón es su obsesión inusual con el número 7. Voldemort creía vehementemente que el número 7 era de particular importancia para alcanzar la inmortalidad en su forma más fuerte. Cuando habló con Slughorn, una de las metas de la conversación era confirmar que 7 fragmentos de alma harían que el concepto de la inmortalidad a través de los Horrocruxes fuera aún más poderoso. Incluso sintió que fragmentar su alma en más de 7 fragmentos podría disminuir el poder. Una conversación entre Harry y Dumbledore apoya esto. ¿No sería mejor y serías más fuerte con un alma dividida en más fragmentos? Por ejemplo, el 7 se supone que es el número mágico más poderoso. El 7... sí. Creo que la idea de un alma en 7 partes sería algo muy llamativo para Voldemort. Debido a esto, Harry cree que Voldemort debe crear 7 Horrocruxes, algo que Dumbledore contradice. No, Harry, no 7, 6. El séptimo es la parte de su alma que queda dentro de su cuerpo regenerado. Esto nos confirma que Voldemort estaba obsesionado con el número 7, que era el número más mágico, y esa es una de las razones por las que evitó crear otros Horrocruxes. Sentía que le daba el máximo nivel de protección. No vamos a hablar de si el 7 es el número más poderoso en el mundo mágico de Harry Potter. Yo diría que eso es algo prácticamente arbitrario a estas alturas, pero la magia de los Horrocruxes es un territorio no muy explorado. Es decir, que no había prácticamente ningún precedente para que Voldemort lo siguiera. Ninguna razón por la cual el número 7 podría tener un significado especial en este contexto específico. La siguiente razón es que el alma de Voldemort ya estaba muy dañada. Esto nos regresa a cómo funciona la creación de los Horrocruxes. El proceso inicia con un asesinato. En el universo de Harry Potter, matar a otra persona no es solo acabar con una vida. Literalmente, hace pedazos tu alma. Es esa destrucción la que hace la creación de los Horrocruxes posible. El mago que hace un ritual luego usa magia tenebrosa para separar el fragmento dañado de su cuerpo y atarlo a un objeto externo. Ese objeto se convierte en un Horrocrux, un contenedor para ese fragmento de alma. Ata al mago o bruja a la vida mientras el fragmento sobreviva. Sin embargo, el problema es que cada vez que el proceso sucede, el alma se convierte en algo cada vez menos entero. Eso nos lleva a una idea confusa sobre la creación de los Horrocruxes. Voldemort crea múltiples. Muchos creen que fragmentaba su alma original en partes iguales. Hay 2 interpretaciones al respecto. La primera es que cada vez que hace un Horrocrux era la mitad de lo que se tenía antes. La segunda es que cuando fragmenta su alma, lo hace en partes equitativas. Si los Horrocruxes parten el alma a la mitad cada vez que se hace el proceso, estos fragmentos serían cada vez más pequeños. El primer Horrocrux tendría la mitad del alma de Voldemort, la segunda un cuarto, la tercera un octavo, luego un 16avo, 32avo, 64avo y finalmente 128avo. Si seguimos esa lógica, Voldemort quedaría con solo un 128avo de su alma original. O puede que cada uno de los 7 fragmentos sean partes iguales. Ninguna de estas estimaciones es correcta, porque no hay evidencia en el canon para sugerir que los Horrocruxes funcionan de esta manera. Lo único que sabemos es que el asesinato daña un alma.
Pero, a pesar de que Voldemort no tenía un 128avo de alma como muchos creen, no significa que su alma estuviera estable. Podemos ver el estado del alma de Voldemort en el limbo cuando Harry se lo encuentra. Eso es la evidencia. Para cuando Voldemort terminó de crear sus Horrocruxes, su alma se había fragmentado 6 veces de manera intencional y una accidental cuando intentó matar a Harry cuando era bebé. Es decir, que su alma quedó mutilada más allá de lo que cualquier persona en el mundo mágico había visto. Incluso cuando fue tras los Potter al final de la Primera Guerra Mágica, su alma estaba en una situación deplorable. Ya había creado múltiples Horrocruxes. Su alma quedó muy fracturada e inestable. Cuando la maldición le rebotó en el Valle de Godric, esa inestabilidad se volvió obvia. Otro fragmento de su alma quedó dañado y se aferró a lo único que quedaba vivo en la habitación: Harry. En otras palabras, Voldemort no tuvo la intención de crear un Horrocrux esa noche. Su alma simplemente estaba tan dañada que se fragmentó sola. Sí, creó un Horrocrux más después en el Valle de Godric, el de Nagini, pero para ese momento su alma ya se había fracturado otra vez cuando hizo el Horrocrux accidental con Harry. Si bien Voldemort podía ser arrogante y descuidado, es posible que incluso él en este momento se haya dado cuenta de los límites que podía soportar su alma. La siguiente razón por la que Voldemort no creó más Horrocruxes es la misma por la que fracasó en todo lo demás: su enorme ego y arrogancia. Al mismo nivel de importancia que los límites de la magia a los que se había enfrentado estaba el hecho de que no creía que necesitaba más Horrocruxes, incluso cuando estaba contra la pared. Para empezar, Voldemort era alguien extremadamente confiado. Sabía que no encontraría ninguno. ¿O sí? Incluso cuando descubre que algunos fueron encontrados, está completamente seguro de que nunca encontrarán la diadema en la Sala de los Menesteres, y por supuesto que se equivocó al respecto. Algo que también seguro contribuyó a su exceso de confianza vino de la oscuridad que rodeaba a los Horrocruxes en cuanto a conocimiento. Uno de los pocos libros que habla del proceso era Magic Most Devil de Godelot, un libro de artes oscuras que estaba en la biblioteca de Hogwarts, pero incluso ese libro apenas hablaba de ellos. Los Horrocruxes eran considerados un tema tan tabú y vil que incluso los libros de las artes oscuras evitaban entrar en detalles. Voldemort seguro se confió en esto. Entendía que no había casi nada de información disponible sobre Horrocruxes en el mundo mágico, y eso lo llevó a asumir algo todavía más peligroso, que incluso si alguien se enterara, no sabrían cómo destruirlo. En otras palabras, Voldemort no dependía solo de ocultar a los Horrocruxes, sino en la ignorancia de otros. ¿Cómo podría alguien más, fuera de Voldemort, entender la compleja magia que es la creación de Horrocruxes? Su monólogo interno captura este exceso de confianza a la perfección. Seguro si el muchacho había destruido cualquiera de sus Horrocruxes, el Lord Voldemort lo hubiera sabido, lo hubiera sentido. Él, el más grande mago de todos, el más poderoso, el asesino de Dumbledore y de muchos otros inútiles y anónimos. Los Horrocruxes eran monumentos en honor a su propia inteligencia. Al final del día, más que nada, fue el ego de Voldemort lo que más contribuyó a sus descuidos. La última y no verificada razón por la que Voldemort no creó otro Horrocrux fue porque simplemente no tuvo tiempo. Nadie sabe cuánto tiempo se requiere para hacer un Horrocrux, ni siquiera tenemos una idea de qué se trata el proceso. Entonces es posible que para cuando se da cuenta de que ha perdido la mayoría de ellos, sabe que no puede crear otro. Voldemort no se da cuenta de que Harry y sus amigos lo están haciendo hasta que casi termina las Reliquias de la Muerte, especialmente después del evento de Gringotts, pero para este momento la guerra está llegando a su clímax, está por empezar la batalla de Hogwarts. Incluso si Voldemort hubiera querido crear otro Horrocrux en ese momento, el proceso quizá requería de tiempo, preparación y un objeto apropiado. Ninguna de esas cosas eran algo alcanzable para él a la mitad de una guerra. Y para cuando Voldemort se da cuenta de que su inmortalidad está colapsando a su alrededor, quizá ya era demasiado tarde para hacer algo al respecto. Eso es todo por este video. Si les gusta el contenido, no olviden dejar un like y suscribirse al canal. Y hasta la próxima, recuerden, la magia florece solo en almas únicas.